Hola, ¿qué tal familia? Qué bendición poder saludarles y enviarles un abrazo con mucho aprecio. En este día te deseamos que Dios esté fortaleciendo tu vida y que en este tiempo difícil para todos, que sea un tiempo en el que tú estás aprendiendo de la paciencia del Señor. Quiero compartirte algo que está en Santiago, capítulo 5, del versículo 13 al 17. Y en estos pasajes, versículos, siempre hace algunas preguntas que nosotros podemos contestarnos. Preguntas de una forma tan prácticas. De hecho, esto se llama atendiendo necesidades específicas. Y lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿tú tienes necesidades? Yo tengo necesidades, y pues creo que todos tenemos necesidades muy específicas que requieren una respuesta también muy específicas. Normalmente cuando tenemos necesidades podemos tomar diferentes actitudes, desde como ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? O nos quedamos sin saber qué es lo que tenemos que realizar. Para esto la palabra del Señor siempre es la que nos ubica, para que nosotros, cuando no sabemos qué hacer, tengamos una dirección. Así que lo que está diciendo Santiago capítulo 5, el versículo 13, dice: si alguno de ustedes está angustiado, ore. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Luego seguiré leyendo, pero por lo pronto hasta aquí. Y lo que está mencionando, en otra versión, la Reina Valera lo hace a manera de pregunta: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Y luego da las instrucciones que cada uno debe de hacer. Entonces, como nos estaremos identificando con algunas de los casos, de las necesidades que aquí encontramos, porque lo que está diciendo es que hay personas que sucede algo en sus vidas, otras personas les acontecen otras cosas, y otros más aún pueden estar enfermos. Cuando nosotros pasamos por necesidades, nosotros normalmente hacemos la pregunta es de quién nos va a ayudar, o esperamos a veces comentarlo para que alguien se entere de nuestra situación y entonces nos ayude, aunque no lo estemos pidiendo directamente. Pero así es la realidad. Mucha gente, ante su necesidad, pues lo publica diciendo estoy triste, y bueno, espera que algo se haga por esa persona. Pero lo que está diciendo aquí, y esto es lo que quiero enfatizar, dice: si alguno de ustedes está angustiado, en la otra versión dice afligido, dice que ore. Y esto a lo mejor es algo que no nos agrada, que la palabra sea tan directa y nos diga que el primer responsable o la primera persona responsable en hacer algo somos nosotros mismos. Tal vez nos gustaría que nos dijera pues que fulano te ayude, pero está diciendo: si alguno de ustedes está angustiado, bueno, no es solamente de decir, ay, pues estoy angustiado, que todo el mundo se dé cuenta que estoy angustiado, que estoy afligido, sino me dice: ora.
Y esto ya es un reto porque hay gente que dice, bueno, pero es que yo no sé orar. Bueno, pues la mejor forma de aprender a orar es orando. Entonces las cosas que suceden simplemente es como para invitarnos a que nosotros hagamos algo. Entonces, ¿estás afligido? ¿Te identificas con esto? ¿Estás angustiado? La palabra del Señor dice que lo primero que tú y yo debemos de hacer es orar, hablar con Dios, pedir a Él que nos ayude. La palabra es muy clara. Siempre nos dice primero a quién debemos de ir. En este caso nos está diciendo que vayamos a Dios. Y luego dice, si alguno está alegre, porque no todo es malas noticias, hay cosas que nos llegan o nos llenan de alegría, y lo que tenemos que hacer aquí entonces es expresarlo. Es decir, que la alegría también tiene la necesidad de expresarse. ¿Cómo? En este caso, no dice, corre a tu vecino y cuéntaselo. Se puede hacer, pero en el momento en que estamos, que la palabra nos está diciendo, lo primero a quien tú debes de buscar, sea porque estás afligido o sea porque quieres expresar tu alegría, dice, cante, dice, alabanzas, que cante alabanzas. Eso es algo que también tenemos que aprender, que es una necesidad expresar nuestro gozo, nuestra gratitud, y entonces tenemos que saber qué hacer. De hecho, a veces sucede que cuando tenemos una aflicción estamos pide y pide y pide, y cuando recibimos la respuesta normalmente no somos agradecidos. Pero aquí nos está diciendo canta alabanzas, toma un tiempo para buscar a Dios y para alegrarte. Luego nos lleva a otro caso que dice en el versículo 14, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquí ya está como invitando a que otras personas también tengan parte. Pero vamos a ver algunas cosas que está diciendo. Bueno, la enfermedad es algo que se está dando mucho en estos tiempos, y todos de alguna forma nos hemos enfermado, pero debemos de tomar la actitud correcta. Dice, si alguno está enfermo, no dice, lo primero que tienes que hacer es acudir a tu médico, ¿no? Si alguno está enfermo, pues déjate morir. No dice así, sino dice que llame a los ancianos, a los líderes, a las autoridades de la iglesia, y dice para que oren por él. ¿Por qué dice la Biblia así? Porque nosotros tenemos que ver que una enfermedad no solamente es el aspecto físico. A veces nosotros lo vemos así. Así es un malestar físico que me está afectando a los miembros de mi cuerpo. Cuando está diciendo llamen a los ancianos de la iglesia para que oren, porque implica que la enfermedad no solamente es física, es algo del alma, es algo también emocional, son ataques espirituales que se están dando, y nosotros necesitamos una cobertura de gente que viene para que esté orando, y dice, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. El aceite está simbolizando la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y te das cuenta, Santiago está tratando los asuntos, en este caso de la enfermedad, no solamente como algo físico, y nosotros tenemos que aprender mucho acerca de esto, de no considerar, pues sí, me pasa algo a mi cuerpo, es meramente físico. No, hay también la parte emocional, la parte espiritual. Bien, entonces cuando yo leo este versículo, que si alguno está enfermo, llame
y lo primero que me preguntaba, ¿quién es la persona que debe de llamar? ¿Quién es la persona que tiene la responsabilidad de llamar? Y lo que está diciendo aquí, que el que tiene que llamar es el enfermo. No es su papá, no es su mamá, no es algún otro familiar. Y todo esto uno tiene que preguntar, pero ¿por qué es en ese orden? ¿Qué no es lo mismo que llame el enfermo o que llame a alguno de sus familiares? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que ver es que el enfermo tenga la iniciativa, tenga la fe, crea que gente de la iglesia puede venir y que va a ser de bendición, que van a orar por él y que va a sanar. Es muy diferente cuando es un familiar el que llama. Tal vez las personas vendrán, pero el enfermo se sentirá incómodo, molesto o diciendo, ¿y por qué vienen esas personas? ¿Por qué los invitaron? Yo estaba cómodo en mi cama y ahora tengo que salir a la sala. No me gusta eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese no es un ambiente que ayuda. Ese no es un ambiente de fe para que oren por él y lo unjan con aceite y sane. Pero es muy diferente cuando la persona dice, voy a llamar a estas personas. Yo sé que si ellos vienen, colocan sus manos sobre mí, me ungen con aceite, va a suceder algo. ¿Por qué? Porque esa misma persona toma la iniciativa y lo cree, y entonces va a suceder algo. No estarán visitándolo, no están orando por intercesión de algún familiar, sino porque él así está convencido. Entonces vendrán, lo ungirán con aceite en el nombre del Señor. Y esta práctica también se hacía, como lo menciona en Marcos capítulo 6, el versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Nosotros podemos ver que la enfermedad, decía, no solamente es físico y que va ligado con asuntos de la vida, del comportamiento de la persona, que a veces no es la más apropiada. Por eso lo que hacían los discípulos es, bueno, vamos a ministrar, vamos a orar, pero es por gente que lo primero que vamos a pedir es que vengan a un arrepentimiento. Y dice que y echaban fuera muchos demonios, pero primero arrepentimiento y luego expulsar. Dice, y luego ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto era lo que sucedía. Pero ahora vamos a ver que a partir del versículo 15 nos está hablando de la oración de fe. Porque estamos hablando de algo que tiene que ser efectivo en estos tiempos. Oraciones que traen sanidad, pero aunque hay gente que no sabe orar o que dice que no sabe orar, por otra parte hay gente que hace oraciones, y que mucha gente hace oraciones muchas veces sin identificarse con la necesidad de la persona. Es decir, Jesús le daba resultado de orar por los enfermos y que sanaran, era porque dice que tenía compasión de ellos. A menos que uno se identifique y realmente tenga compasión por otras personas, esto va a ser muy importante en la sanidad del enfermo. Dice, la oración que hagan con fe sanará al enfermo. Está hablando en este punto que estamos, es la oración de fe. Es una oración que tiene que ser con fe. Dice, la oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor
lo levantará, porque ni siquiera son los que oran los que lo van a levantar, sino dice que es el Señor. Y aquí ya vemos que es trabajar en equipo. El enfermo toma la iniciativa, llama, los demás vienen, lo unge con aceite, el Señor lo levanta y dice, y si ha perdonado, y si ha pecado, Él lo perdonará, porque también muchas de las enfermedades van relacionadas con el pecado, que abre puertas para que el enemigo esté causando daño a nuestra vida. Esto no es siempre, pero en algunos casos así sucede. Entonces, cuando la Biblia habla de la oración de fe, en el griego es literalmente la oración de fe. La oración de fe. Y esto se refiere a lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones. Entre ellos dice que hay uno que se llama el don de fe, que da el Espíritu Santo y que consiste en una confianza sobrenatural que no hay la más mínima duda de que se ora por esa persona y sanará. Esto es el don de fe. Y yo quiero invitarte que en estos tiempos tú no hagas solamente oraciones superficiales o oraciones como de cortesía por alguien, sino que realmente en este tiempo le estemos pidiendo a Dios: Señor, dame esa oración de fe, que tu Espíritu Santo me ayude de tal manera que lo sobrenatural se manifieste y entonces, como dice que esa persona, Dios lo estará levantando. Pero también nos está hablando de la oración eficaz. En el versículo 16, la oración eficaz tiene que ver con estar en las condiciones apropiadas que Dios quiere para que nosotros estemos recibiendo lo que viene de parte de Él. Dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Muchas veces la sanidad tiene que hacerse algunas cosas para que suceda. No hay un método único, pero los casos son diferentes. Y muchas veces sucede enfermedad en la iglesia, y lo que está diciendo aquí, que es una de las razones, dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados. Y dices, pero ¿en dónde queda lo que dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Sí, hay ocasiones en que tenemos que ir a Jesús y confesar nuestros pecados, pero es válido y es bíblico que cuando sea necesario, que hemos lastimado, hemos murmurado, hemos hecho alguna cosa contra alguien, es confesarse mutuamente. Dice, unos a otros sus pecados. Y esto nos lleva al siguiente paso, que es, dice, y oren unos por otros para que sean sanados. A veces lo hacemos invertido. Primero oramos y no hacemos el primer paso. Pero aquí nos está diciendo, primero una confesión unos a otros, y esto va a preparar para que también se pueda orar unos por otros, y esto traerá como resultado sanidad. Entonces, pero esto dice que la oración del justo puede mucho. Vuelvo a leer en la versión 60, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es confesarnos, perdonarnos, estar en buena relación, que lo que está diciendo aquí, que me pone en un papel de justo. Y cuando soy una persona justa, que ha sido justificado por el Señor,
eso me hace que tenga poder la oración, porque dice que la oración del justo puede mucho. Puede mucho significa que va a haber resultados, que va a haber sanidad, que el Señor lo va a levantar. Y finalmente pone un ejemplo. Porque uno puede decir, bueno, es que lo sobrenatural, es que moverse en lo sobrenatural, eso es para otro tipo de gente, pero no es para mí. Pero mira lo que dice la Escritura. Estamos en Santiago capítulo 5, el versículo 17, donde nos está dando un ejemplo del poder sobrenatural de Dios. Y está diciendo que Elías era un hombre con debilidades, en otra versión dice con pasiones, igual que nosotros, pero dice con debilidades como nosotros. Pero oró con fervor para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Este es el poder sobrenatural, que lo hace, dice la Escritura, un hombre que es Elías, y que él era como nosotros, con limitaciones, con debilidades. Sin embargo, lo que hizo es pedir que no lloviera, y él fue escuchado. No llovió durante 3 años y medio. En el versículo 18 dice, después volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra dio sus cosechas. Nos está diciendo que él experimentó lo sobrenatural. Y Santiago nos está animando diciendo que esto es algo posible, y nos está invitando que nosotros estemos comprendiendo la palabra, y que estemos teniendo esa fe, que se cree un ambiente de fe donde nosotros podamos hacer tanto la oración de fe como la oración eficaz. Así es como Santiago nos está diciendo que hay necesidades que tienen que ser atendidas específicamente, y que es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros somos los primeros responsables de hacer algo, ya sea de orar, ya sea de llamar, ya sea de alabar al Señor. Nos está invitando a no ser pasivos, porque muchas veces la gente dice, es que me pasó esto y me bloqueé, es que yo me quedo paralizado, es que pobrecito de mí, pues que alguien haga algo por mí. Pero como vemos, a Santiago nos está diciendo, no, estás afligido, ora, estás alegre, canta alabanzas, estás enfermo, llama. Pero tú tienes la responsabilidad primeramente, y después vendrán los otros que van a ayudar, y luego viene la intervención divina que te estará levantando. Hoy quiero que me acompañes. Vamos a tomar este tiempo. Seguramente cada una de las familias que me están escuchando están pasando por algún momento, quizás de aflicción, quizás de enfermedad, tú o algún familiar, y hacemos bien en tomar fe en lo que la palabra nos está diciendo, y declarar que Dios es bueno, y que lo que hizo antes también lo estará haciendo en este tiempo. Así que ahí en tu lugar vamos a orar. Padre, te damos gracias porque el día de hoy tenemos la oportunidad de ver esta palabra que nos está diciendo de atender necesidades específicas en cada hogar, en cada familia, en alguno de los miembros de cada casa. Hay quienes están pasando por un momento de angustia, de aflicción, de tristeza, y
La palabra está trayendo fe a nuestra vida, a los que están enfermos, los que están agotados, están cansados debido a todos estos meses que hemos pasado en estas condiciones. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, cada persona que me está escuchando toma responsabilidad en cuanto a la parte que le corresponde. Señor, hay gente que en esta hora estará entendiendo que debe de orar. Hay gente que estará entendiendo que tiene que tomar la iniciativa para llamar a la gente de fe, y habrá gente, Señor, que tú estarás acomodando para que estén viniendo o orando, ungiendo con ese aceite, y tú haces lo sobrenatural, Señor. Tú estás levantando y tú estarás levantando. Tu palabra dice que Dios levantará al que está enfermo. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en cada familia, en cada vida, y estamos declarando conforme a tu palabra que las familias son benditas. Tu palabra así dice que en Jesús todas las familias son benditas. Y aunque hoy estén pasando por algo difícil, ahí está tu poder sobrenatural bendiciendo a esas personas. Ahora mismo estamos creyendo que está sucediendo, porque el Espíritu Santo, representado con el aceite, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está llegando a tu familia, a tu casa, y tocando tu vida, porque este es un poder maravilloso, sobrenatural, que está levantando. Y hoy tenemos la fe de que todos aquellos que están pasando por algo de debilidad en sus cuerpos son levantados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Son levantados en el nombre del Señor Jesucristo. Pues me da mucho gusto haber estado estos momentos contigo para compartirte esta palabra, porque esta palabra, cuando nosotros la abrazamos, produce fe en nosotros. Así que vuelve a leer Santiago capítulo 5, versículo 13 al 17, y mientras tú estás leyendo, repitiendo, el Espíritu Santo estará permitiendo que puedas tener una claridad excelente de la palabra, que estará trayendo buenos resultados. Pues te envío un fuerte abrazo, te apreciamos mucho y bendecimos tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.